Capítulo 1. La mente como origen de todo. Todo comienza en la mente. No hay acción, creación o transformación que no tenga su raíz en un pensamiento. Lo que hoy vemos como una realidad concreta, una ciudad, una relación, una tecnología, un proyecto personal, fue primero una idea en la mente de alguien. Entender esto no es una afirmación poética, sino una observación precisa sobre cómo funciona la experiencia humana y el universo que habitamos. Cada pensamiento es una causa que genera un efecto. Cada creencia determina cómo interpretamos los hechos y, por lo tanto, cómo actuamos ante ellos. Si una persona cree que el mundo es hostil, reaccionará a la vida con miedo o desconfianza. Si otra persona cree que el mundo es un espacio de aprendizaje, enfrentará las mismas circunstancias con apertura y curiosidad. La diferencia entre ambas no está en lo que ocurre afuera, sino en cómo su mente interpreta lo que ocurre. La mente no es solo un conjunto de pensamientos, es la base que organiza toda la experiencia. Lo que llamamos realidad es una combinación entre los hechos objetivos y la forma en que los percibimos. Por eso, comprender el poder de la mente es comprender el primer principio que rige toda existencia. La realidad es mental en su origen. Todo lo que existe fue, en algún nivel, concebido primero como una idea. Imaginemos una persona que desea cambiar su vida profesional. Si no cambia primero su manera de pensar, si sigue creyendo que no es capaz, es demasiado tarde o las oportunidades son pocas, es probable que no vea opciones a su alrededor. Pero si modifica sus creencias y comienza a pensar que puede aprender, adaptarse y crear valor, su atención se abrirá y empezará a reconocer posibilidades que antes pasaban desapercibidas. La diferencia no está en el entorno, sino en la percepción. La mente actúa como un filtro que selecciona qué parte de la realidad se vuelve visible. Esta es la razón por la cual dos personas viviendo la misma situación pueden tener experiencias completamente distintas. Una puede sentirse atrapada y otra puede sentirse inspirada. La causa profunda está en la interpretación mental que cada una sostiene. Comprender esto no significa negar la existencia de los hechos externos. Significa reconocer que el modo en que los experimentamos depende de la estructura mental con la que los interpretamos. Y esa estructura puede cambiar. Si aprendemos a dirigir la mente, también aprendemos a dirigir la vida. Todo pensamiento tiene una consecuencia. Cuando alguien repite una idea en su mente, esa idea se fortalece y tiende a manifestarse en acciones coherentes con ella. Una persona que constantemente piensa en sus limitaciones refuerza su inseguridad. Una persona que piensa en posibilidades refuerza su creatividad. Podemos observarlo en la vida diaria. Quien se levanta por la mañana con la idea de que el día será difícil, probablemente lo viva con tensión. Pero quien se levanta dispuesto a encontrar oportunidades, aunque enfrente problemas, actuará con más equilibrio. En ambos casos, los hechos pueden ser los mismos, pero la respuesta emocional y práctica cambia según el tipo de pensamiento que se sostiene. Esto demuestra que la mente no es pasiva, organiza la realidad personal de acuerdo con las ideas que se repiten. Así, entrenar el pensamiento se vuelve una forma de autodisciplina tan importante como cuidar el cuerpo o la salud. Un pensamiento claro y ordenado produce decisiones acertadas. Un pensamiento confuso genera caos y desequilibrio. Por eso, cultivar la claridad mental no es un lujo espiritual, sino una necesidad práctica. Las personas que aprenden a observar sus pensamientos con atención pueden detectar cuando están actuando desde el miedo, el orgullo o la reacción automática, y entonces elegir una respuesta diferente. Ese es el comienzo del dominio interior. En cada nivel de la existencia, la mente cumple la función de organizadora. En el cuerpo humano, la mente dirige el sistema nervioso, regula funciones, coordina movimientos y responde a estímulos. En la sociedad, las ideas colectivas dan forma a los sistemas políticos, las leyes y las costumbres. En el universo, la inteligencia que subyace a todas las cosas mantiene la coherencia de las leyes naturales. Todo tiene un orden mental detrás. Comprender esto lleva a una conclusión esencial: lo mental precede a lo material. No significa que la materia no exista, sino que la materia responde a una lógica, a un patrón que tiene origen en la conciencia.
De la misma manera que un plano arquitectónico define la estructura de un edificio, las ideas determinan la forma de la realidad que percibimos. Cuando una persona cambia su nivel de conciencia, cambia también su experiencia del mundo. No porque los hechos externos desaparezcan, sino porque su manera de interactuar con ellos se transforma. Un ejemplo sencillo: si alguien aprende a observar sus emociones en lugar de reaccionar impulsivamente, ese acto de conciencia modifica su destino. Donde antes había conflicto, ahora hay comprensión. Donde antes había descontrol, ahora hay elección. Esto es el poder de la mente consciente, dirigir la vida en lugar de ser arrastrado por ella. Cada vez que tomamos responsabilidad por nuestros pensamientos, estamos reclamando nuestro poder creador. La mayoría de las personas vive de forma automática. Piensan sin darse cuenta de lo que piensan. Reaccionan a los estímulos sin reflexionar sobre la causa de sus reacciones. Pero quien observa su mente descubre que el pensamiento es una herramienta y que puede utilizarse de manera intencional. Si observamos cómo actuamos ante un problema, podemos notar el proceso mental que lo sostiene. Por ejemplo, cuando alguien recibe una crítica, su reacción puede ser defensiva o reflexiva. Si se siente atacado, probablemente responda con enojo. Si interpreta la crítica como una oportunidad para mejorar, responderá con apertura. Lo que cambia no es la crítica, sino el significado que le da la mente. Esto es aplicable a todos los ámbitos: relaciones personales, trabajo, salud emocional o desarrollo espiritual. Cuando cambiamos la manera de pensar, cambia nuestra forma de actuar, y con el tiempo cambian también los resultados que obtenemos. Por eso, el primer paso en todo proceso de transformación no es alterar lo externo, sino comprender cómo funciona la mente. Es como aprender a usar correctamente una herramienta antes de intentar construir algo con ella. Entrenar la mente no significa dejar de pensar, sino aprender a pensar de manera consciente. Significa observar lo que ocurre dentro de nosotros y dirigir la atención hacia ideas que generen crecimiento. Existen prácticas sencillas para lograrlo: atención diaria, observar los pensamientos recurrentes, preguntarse, ¿esto que pienso me ayuda o me limita? Reestructuración, reemplazar ideas negativas por afirmaciones realistas y constructivas. No se trata de forzar optimismo, sino de reconocer posibilidades concretas. Visualización consciente, imaginar con claridad lo que se desea crear, no como fantasía, sino como preparación mental para la acción. Silencio y reflexión, dedicar momentos del día a no reaccionar, simplemente observar. En el silencio mental surgen nuevas perspectivas. Estos hábitos fortalecen la claridad interior. Con el tiempo, la mente deja de ser un espacio caótico y se convierte en un instrumento preciso, capaz de generar orden, dirección y equilibrio. Cuando comprendemos que todo comienza en la mente, aparece una gran responsabilidad. Ya no podemos culpar completamente al entorno, a las circunstancias o a las personas por lo que experimentamos. Cada situación externa tiene un correlato interno. Si algo nos perturba, hay una idea, una expectativa o una interpretación que sostiene esa perturbación. Esta comprensión no busca generar culpa, sino libertad. Si la mente crea la experiencia, entonces podemos aprender a crear conscientemente. Si hemos formado pensamientos que generan sufrimiento, también podemos formar pensamientos que generen serenidad. Por ejemplo, si alguien tiene miedo de perder su estabilidad económica, puede entrenar su mente para enfocarse en su capacidad de generar recursos, en lugar de concentrarse en la carencia. Esto no elimina mágicamente los problemas, pero cambia la energía con la que los enfrenta. El resultado práctico es que su mente se vuelve más creativa y encuentra soluciones donde antes solo veía obstáculos. El desarrollo de una civilización o de una persona sigue la misma ley. Todo progreso comienza con un cambio en la forma de pensar. Las grandes innovaciones tecnológicas, los avances en derechos humanos o los descubrimientos científicos nacieron de una idea que desafió una creencia anterior. Del mismo modo, el crecimiento individual
comienza cuando alguien cuestiona su manera de ver el mundo. Cada vez que una persona deja de repetirse, no puedo, y empieza a preguntarse, ¿cómo puedo?, inicia un proceso evolutivo. La mente humana es el espacio donde se decide el rumbo de la historia y el destino de cada individuo. Por eso, aprender a usar la mente correctamente no es solo un tema personal, es un acto que beneficia al conjunto. Una sociedad compuesta por personas conscientes de su poder mental crea entornos más justos, equilibrados y creativos. Todo lo que existe tiene una causa mental. Cada experiencia humana, cada estructura social, cada invento y cada transformación nacen de una idea. Comprender esto es aceptar que el poder más grande no está afuera, sino en la capacidad de dirigir la conciencia. Vivir con esta comprensión es asumir que somos responsables de lo que proyectamos y de cómo participamos en la creación de la realidad común. Significa aprender a observar, pensar y actuar con claridad. Cuando la mente se ordena, el mundo también se ordena. Cuando el pensamiento se vuelve consciente, la vida se vuelve coherente. Ese es el primer paso de toda sabiduría, reconocer que la mente es el origen, el medio y el instrumento de toda transformación. Capítulo 2. El reflejo entre mundos. Todo en la vida está conectado, aunque a veces parezca que lo que ocurre dentro de nosotros no tiene relación con lo que sucede afuera, la realidad demuestra lo contrario. Nuestros pensamientos, emociones y actitudes influyen directamente en lo que atraemos y en cómo vivimos las situaciones. Comprender esta conexión es comprender una ley fundamental del universo. Lo que sucede en el interior se refleja en el exterior. Esta no es una idea abstracta, es una observación práctica que cualquiera puede verificar en su propia vida. Cuando una persona está en paz, su entorno se vuelve más estable. Cuando está en conflicto, su mundo parece lleno de obstáculos. No se trata de magia ni de superstición, se trata de entender cómo funciona la conciencia humana y cómo interactúa con la realidad. Cada persona vive en dos dimensiones simultáneamente: el mundo interior, formado por pensamientos, emociones y creencias, y el mundo exterior, formado por hechos, relaciones y circunstancias. Estas dos dimensiones no están separadas, una influye sobre la otra de manera constante. Por ejemplo, alguien que vive con resentimiento suele interpretar las acciones de los demás como ataques o desprecios, incluso cuando no lo son. Esa interpretación genera más tensión y conflicto. En cambio, una persona que cultiva comprensión y serenidad tiende a resolver los mismos problemas con calma y diálogo. El entorno responde a la energía mental con la que actuamos. Esto puede observarse en la vida cotidiana. Si uno sale a la calle con una actitud hostil, es probable que reciba miradas frías o respuestas cortantes. Si lo hace con una disposición amable, recibirá sonrisas o gestos de cordialidad. Los hechos externos cambian según la forma interna con la que nos presentamos. Por eso se dice que el mundo es un espejo, no porque refleje literalmente, sino porque responde a la actitud con la que lo enfrentamos. Cuando la mente, las emociones y las acciones están alineadas, la vida fluye con más orden. Si una persona piensa una cosa, siente otra y hace algo diferente, vive en conflicto. Ese conflicto interno se proyecta hacia afuera en forma de confusión, indecisión o frustración. Imaginemos a alguien que desea mejorar su salud, pero internamente mantiene pensamientos como no tengo fuerza de voluntad o no puedo cambiar. Aunque intente seguir una rutina, su propio pensamiento limita su acción. En cambio, si empieza a construir coherencia entre lo que piensa, siente y hace, su energía se organiza en una sola dirección. Esa coherencia genera resultados tangibles. Cuando una persona se siente en paz con sus decisiones, actúa con más determinación y el entorno responde positivamente. El orden interior produce orden exterior. El reflejo entre mundos puede observarse en varios niveles de la vida. En las relaciones personales, quienes se valoran a sí mismos atraen vínculos más sanos. Quien se desprecia o se culpa en exceso suele tolerar tratos injustos o repetitivos. En el trabajo, una persona que confía en su capacidad
se abre a oportunidades y genera colaboración. Quien actúa desde la inseguridad suele sabotear sus propios proyectos. En la salud, los estados emocionales sostenidos influyen en el cuerpo. La tensión constante afecta el sueño, la digestión y el sistema inmunológico. En la economía, la relación que tenemos con el dinero refleja la relación que tenemos con la abundancia o la escasez interna. Quien cree que nunca es suficiente tiende a vivir con preocupación, aunque tenga recursos. Estos ejemplos muestran que la realidad exterior no es algo aislado, es un reflejo de los patrones internos que sostenemos. Por eso el cambio profundo no se logra únicamente modificando las circunstancias externas, sino transformando lo que las origina. Dos personas pueden vivir el mismo hecho y tener experiencias completamente distintas. La diferencia no está en el hecho en sí, sino en la interpretación mental que hacen de él. Imaginemos que dos empleados reciben una crítica de su jefe. Uno la interpreta como un ataque personal y se desmotiva. El otro la interpreta como una oportunidad para mejorar y crece profesionalmente. El estímulo es el mismo, pero la respuesta emocional depende de la percepción. Esto demuestra que la interpretación es un poder. Quien domina su manera de interpretar, domina su manera de vivir. Si aprendemos a observar lo que ocurre sin reaccionar automáticamente, podemos elegir una respuesta más inteligente y equilibrada. Esa elección cambia la calidad de nuestras experiencias. Cada persona vive dentro de un conjunto de patrones mentales formados por su educación, sus experiencias y sus creencias. Estos patrones actúan como programas que se repiten una y otra vez, muchas veces sin que lo notemos. Por ejemplo, alguien que creció escuchando que nada sale bien puede, sin darse cuenta, repetir ese patrón en la adultez. Cada vez que algo falla, refuerza la creencia de que todo sale mal, sin ver que su propio pensamiento negativo contribuye al resultado. Cambiar estos patrones requiere conciencia y práctica. No basta con repetir frases positivas, hay que revisar las ideas que sostienen nuestras reacciones automáticas. Si una persona identifica el pensamiento que la limita y lo reemplaza por una visión más realista, empieza a construir un nuevo reflejo. La mente deja de proyectar conflicto y comienza a proyectar equilibrio. Este principio no es solo una idea teórica, se puede practicar de manera concreta en la vida diaria. Observar el entorno como espejo. Cuando algo nos molesta del mundo exterior, preguntarnos qué parte de nosotros reacciona así, no para juzgarnos, sino para entendernos. Detectar repeticiones. Si una misma situación se repite, por ejemplo, discusiones con diferentes personas, buscar qué patrón mental o emocional se repite también dentro de nosotros. Practicar la coherencia. Antes de actuar, verificar si lo que vamos a hacer está en línea con lo que pensamos y sentimos. La coherencia reduce errores y genera confianza. Cultivar el equilibrio emocional. Aprender a responder con calma, sin negar lo que sentimos. Cuando la mente está tranquila, el entorno responde con equilibrio. Estos ejercicios, aplicados con constancia, fortalecen la conciencia y permiten experimentar cómo el orden interno se refleja en la vida cotidiana. Cada experiencia que vivimos contiene información sobre nosotros mismos. Los conflictos muestran las áreas que aún debemos comprender y los logros muestran los aspectos que hemos aprendido a equilibrar. Por ejemplo, si alguien tiene relaciones en las que siempre se siente ignorado, puede observar qué parte de sí mismo no se está valorando. Si alguien se siente constantemente rechazado, puede revisar qué expectativas tiene sobre la aceptación. No se trata de culparse, sino de usar la experiencia como una guía para el autoconocimiento. Ver el entorno como un maestro convierte cada situación, incluso las difíciles, en una oportunidad para crecer. Cuando dejamos de culpar a las circunstancias y empezamos a mirarlas como reflejos, obtenemos claridad. Esa claridad es el inicio de la libertad interior. El principio del reflejo no se limita a lo psicológico, también tiene un aspecto universal. Todo en la naturaleza sigue patrones similares. Lo que ocurre en lo pequeño, ocurre también en lo grande. Las leyes que gobiernan el cuerpo son las mismas que gobiernan los ecosistemas y los planetas: equilibrio, correspondencia y ritmo. Esto significa
que no somos una parte aislada del universo, sino una expresión de él. Los mismos principios que ordenan el cosmos ordenan también nuestra vida. Cuando aprendemos a actuar en armonía con esos principios, nuestra existencia se vuelve más coherente y estable. Por ejemplo, el cuerpo humano mantiene su equilibrio a través de la coordinación entre los órganos. Si un órgano se desajusta, el resto del sistema se adapta para restaurar la armonía. De la misma manera, cuando una parte de nuestra vida se desequilibra, una relación, la salud, las finanzas, el resto de nuestras áreas reacciona buscando compensación. Si no atendemos la causa interna, el desequilibrio se extiende. Comprender esto nos enseña a actuar con responsabilidad. Cada pensamiento, emoción y acción afecta al conjunto. Lo que hacemos a nivel interno tiene efecto en todos los niveles. Aceptar que lo externo refleja lo interno no significa culparnos por todo lo que ocurre. Significa reconocer que tenemos un margen de influencia enorme sobre nuestra experiencia. Si cultivamos pensamientos constructivos, emociones equilibradas y acciones coherentes, creamos un entorno más saludable. Por ejemplo, una persona que se siente víctima de todo lo que le sucede puede empezar a observar cómo participa, consciente o inconscientemente, en esas dinámicas. Tal vez permite que otros tomen decisiones por ella, o evita expresar sus límites. Cuando empieza a asumir su poder interno, las situaciones externas cambian. Ya no necesita que el mundo le enseñe lo que puede aprender por sí misma. La responsabilidad personal libera, porque devuelve el control. No podemos controlar los hechos, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. Y esa respuesta es la que moldea la experiencia. El objetivo no es crear una vida perfecta, sino una vida coherente. Una vida en la que lo que pensamos, sentimos y hacemos esté alineado. Cuando vivimos desde la correspondencia consciente, dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a colaborar con ella. Si hay desorden afuera, lo usamos como señal para revisar lo que ocurre dentro. Si hay armonía, la reconocemos y la fortalecemos. De esa manera, convertimos cada día en un proceso de aprendizaje y equilibrio. Con el tiempo, comprendemos que no hay separación entre el mundo interior y el exterior. Son dos caras de una misma experiencia. El cambio profundo no empieza en las circunstancias, sino en la mente. Al transformar la manera en que pensamos y sentimos, transformamos también lo que vivimos. Capítulo 3. Todo vibra. El lenguaje invisible de la energía. Nada está quieto. Aunque algo parezca inmóvil, siempre hay movimiento dentro de él. Las partículas que componen la materia, los pensamientos que recorren nuestra mente y las emociones que sentimos son expresiones de una misma realidad. Todo vibra. Comprender esto nos permite entender por qué el estado interior de una persona afecta su entorno y cómo puede aprender a ajustar su propia energía para mejorar su vida. La ciencia ha demostrado que incluso los objetos más sólidos están formados por partículas que se mueven sin detenerse. El aire, el agua, el cuerpo y la mente son procesos dinámicos. Nada está en reposo absoluto. Esta observación nos ayuda a entender que la realidad es un flujo, no una estructura fija. Del mismo modo, nuestras emociones cambian, los pensamientos se transforman y las circunstancias evolucionan. Lo que hoy sentimos, pensamos o vivimos no es permanente. Esto puede parecer evidente, pero pocas personas lo aplican conscientemente. A veces creemos que una situación negativa o un estado emocional durarán para siempre, y eso nos paraliza. Entender que todo vibra significa comprender que todo puede cambiar. Si la vida es movimiento, el sufrimiento aparece cuando nos resistimos a ese movimiento. Las emociones difíciles no son el problema, lo es el apego a ellas. Quien se aferra al miedo o al enojo, lo mantiene vivo. Quien lo observa sin alimentarlo, permite que siga su curso natural y se disuelva. Cada pensamiento produce una reacción emocional, y esa reacción genera un estado energético. Por ejemplo, cuando una persona piensa "no soy suficiente", su cuerpo responde con tensión, su respiración se vuelve corta y su actitud se contrae. En cambio, si piensa "puedo mejorar y aprender", su cuerpo se relaja y su atención se abre. Ambas ideas tienen efectos distintos en el sistema nervioso, en la comunicación con los demás
y en la calidad de las decisiones. Esto demuestra que los pensamientos no son solo palabras mentales, son impulsos que afectan directamente el estado del cuerpo y de la mente. Una persona que vive con pensamientos negativos mantiene una vibración baja, le cuesta motivarse, se cansa con facilidad y percibe la realidad de manera pesimista. Por el contrario, quien cultiva pensamientos constructivos y equilibrados mantiene una vibración más alta, tiene más energía, claridad y disposición para actuar. No se trata de negar las emociones difíciles, sino de aprender a gestionarlas. La emoción en sí no es el problema, lo que nos afecta es permanecer atrapados en ella. Si aprendemos a observar los pensamientos y las emociones como movimientos que van y vienen, podemos dirigir nuestra energía hacia estados más saludables. Cada persona irradia un tipo de energía que influye en los lugares y las personas con las que interactúa. Esto no es una idea mística, es una observación que cualquiera puede comprobar. Si entras en una habitación donde alguien está muy tenso, puedes sentir el ambiente cargado aunque nadie hable. Del mismo modo, cuando una persona transmite calma, los demás se sienten más tranquilos. Esto ocurre porque las emociones generan señales que se perciben a través del tono de voz, el lenguaje corporal y la expresión facial. Por eso, cuidar nuestro estado interior es una forma de contribuir al bienestar colectivo. Si queremos un entorno más amable, debemos empezar por generar amabilidad en nosotros mismos. Si queremos un ambiente de respeto, debemos practicar el respeto en nuestras palabras y acciones. La vibración personal no se impone con fuerza, se transmite con coherencia. Cambiar la vibración no significa hacer algo complicado, significa ajustar el propio estado mental y emocional para que esté en equilibrio. Hay varias formas prácticas de hacerlo. Observar sin reaccionar. Cuando sientas enojo, miedo o tristeza, no los reprimas ni los alimentes. Simplemente obsérvalos y respira. Esto interrumpe el ciclo de pensamiento que los mantiene activos. Cuidar el lenguaje interno, las palabras que usas para hablar contigo mismo, influyen en tu energía. Reemplaza frases como "todo me sale mal por voy a aprender de esto". Organizar el entorno. El desorden físico genera confusión mental. Mantener espacios limpios y agradables ayuda a estabilizar la mente. Cuidar el cuerpo, la alimentación, el descanso y la actividad física influyen directamente en la vibración emocional. El cuerpo y la mente son un solo sistema. Elegir compañía. Las personas con las que pasas tiempo influyen en tu estado. Rodéate de quienes aporten equilibrio y aprendizaje. Estos hábitos no solo mejoran el bienestar individual, sino que también elevan la calidad de las relaciones y la productividad. Una persona con buena energía contagia estabilidad. Una persona con energía caótica transmite confusión. La vibración de la mente sigue la dirección de la atención. Aquello en lo que te concentras crece en tu experiencia. Si pasas el día enfocado en los problemas, tu energía se dirige al malestar. Si te enfocas en las soluciones, tu energía se dirige a la acción. Esto no es una invitación al pensamiento positivo ingenuo, sino a la atención consciente. Se trata de elegir dónde colocar la energía mental. Por ejemplo, si enfrentas una dificultad económica, puedes quedarte repitiendo "no tengo dinero", o puedes preguntarte "¿qué puedo hacer para generar ingresos?". El hecho externo es el mismo, pero la segunda actitud activa la creatividad y la búsqueda de soluciones. La atención es como una linterna, ilumina una parte de la realidad y deja el resto en la sombra. Si aprendes a dirigir esa luz hacia lo constructivo, tu experiencia se vuelve más clara y equilibrada. Así como las personas tienen su propia frecuencia emocional, los grupos también la tienen. Una familia, un equipo de trabajo o una comunidad generan un tipo de energía común que influye en sus resultados. Si en un equipo de trabajo predomina la queja, la desconfianza o la competencia, la productividad disminuye. Pero si el grupo cultiva respeto y cooperación, el ambiente se vuelve creativo. En una familia ocurre lo mismo. Cuando hay comunicación honesta y afecto, los conflictos se resuelven con más facilidad. Comprender la vibración colectiva ayuda a tomar decisiones más conscientes. Si notas que un entorno te desequilibra, puedes aportar tu energía positiva,
o si no es posible, alejarte para proteger tu bienestar. No se trata de juzgar, sino de cuidar el propio equilibrio. El cuerpo es un indicador confiable del estado vibratorio. Cuando la mente está en paz, el cuerpo se relaja. Cuando la mente está tensa, el cuerpo se contrae. Aprender a escuchar las señales físicas es una forma práctica de conocer el estado interior. Por ejemplo, una respiración superficial indica ansiedad. Los hombros tensos reflejan preocupación. El agotamiento constante puede ser signo de pensamientos repetitivos o emociones no resueltas. Observar el cuerpo sin juicio permite detectar esos estados antes de que se conviertan en malestar crónico. Para restablecer el equilibrio, es útil practicar ejercicios de respiración profunda o pausas conscientes durante el día. Basta con unos minutos de silencio y respiración lenta para que la energía se estabilice. Lo importante no es el tiempo, sino la constancia. A veces se confunde la idea de elevar la vibración con la obligación de estar alegre todo el tiempo. Eso es un error. Ser humano implica sentir una variedad de emociones, algunas agradables y otras no tanto. Lo importante no es evitar las emociones, sino aprender a gestionarlas. Una persona en equilibrio no es la que nunca se enoja ni se entristece, sino la que no se deja dominar por esas emociones, reconoce lo que siente, lo entiende y actúa con serenidad. Esa capacidad es señal de madurez emocional. Vibrar en equilibrio significa vivir con conciencia. Es aceptar los altibajos naturales de la vida sin perder el centro. Cuando mantenemos la calma en medio del cambio, la energía fluye de forma estable y las decisiones se vuelven más claras. Toda acción humana está acompañada por un estado interior. Si ese estado es de claridad y confianza, los resultados suelen ser mejores. Si es de miedo o confusión, los resultados se vuelven inestables. Por ejemplo, un docente que disfruta enseñar transmite entusiasmo y sus alumnos aprenden mejor. Un vendedor que confía en su producto inspira seguridad. Un padre que habla con calma logra que sus hijos lo escuchen con respeto. En todos los casos, la vibración interior determina la calidad de la interacción. Esto no significa que todo dependa de uno mismo, pero sí que nuestra energía influye más de lo que imaginamos. Si queremos mejorar nuestros resultados, debemos mejorar primero el estado desde el cual actuamos. Vivir en equilibrio no es un objetivo lejano, sino una práctica diaria. Cada pensamiento, emoción y acción es una oportunidad para ajustar la frecuencia con la que vivimos. Si cultivamos pensamientos claros, emociones equilibradas y acciones coherentes, nuestra vibración se eleva naturalmente. No necesitamos fingir optimismo ni negar lo que sentimos. Solo necesitamos observar, comprender y elegir conscientemente. La mente, el cuerpo y el entorno están conectados por una misma ley de movimiento. Cuando aprendemos a reconocer esa ley y a trabajar con ella, la vida se vuelve más ordenada y saludable. Nada está separado. Cada palabra, cada emoción y cada decisión son parte de un sistema en constante vibración. Y dentro de ese sistema, la mente humana tiene el poder de ajustar la frecuencia con la que experimenta el mundo. Esa es la verdadera libertad. Poder dirigir la propia energía hacia el equilibrio, la claridad y la serenidad. Capítulo 4. La dualidad. Comprender los opuestos y encontrar equilibrio. En la vida todo tiene dos polos, lo alto y lo bajo, lo positivo y lo negativo, lo agradable y lo desagradable, la calma y la tensión. Ninguna de estas fuerzas existe de forma aislada. Todo fenómeno tiene su complemento. Comprender esta dualidad no es un ejercicio teórico, es una habilidad práctica que permite vivir con más equilibrio, aceptación y claridad. Negar uno de los polos no elimina su existencia. Al contrario, la negación lo refuerza. Quien intenta vivir solo en un extremo, tarde o temprano se encuentra con su opuesto. Por eso, la sabiduría consiste en reconocer ambos lados y aprender a manejarlos con conciencia. La dualidad está presente en todo lo que existe. Día y noche, éxito y fracaso, salud y enfermedad, alegría y tristeza. No son realidades separadas, sino aspectos distintos de un mismo fenómeno. Si observamos de cerca, descubrimos que entre los extremos hay una gradación continua. Por ejemplo,
Entre el calor y el frío, hay infinitos grados de temperatura. Nadie puede decir con precisión dónde termina uno y comienza el otro. De la misma manera, entre la valentía y el miedo, hay una amplia gama de emociones intermedias. Lo mismo ocurre con el amor y el rechazo, la confianza y la duda, la calma y la ansiedad. Comprender esto ayuda a ver la vida de manera más realista. En lugar de dividir las experiencias en buenas o malas, podemos verlas como parte de un mismo proceso de aprendizaje. Esta visión elimina los juicios extremos y permite tomar decisiones más serenas. Muchas personas sufren porque viven atrapadas en pensamientos absolutos. Todo me sale mal, nunca me escuchan, si no es perfecto, no sirve. Este tipo de pensamiento polarizado genera frustración, ya que la realidad es mucho más matizada. Una persona puede tener un mal día sin que su vida sea un desastre. Puede tener una discusión con su pareja sin que eso signifique que la relación esté perdida. Cuando entendemos que los opuestos son parte de la experiencia, dejamos de dramatizar los altibajos y aprendemos a responder con equilibrio. Un ejemplo práctico: alguien que empieza un nuevo proyecto puede alternar entre entusiasmo y duda. Si interpreta la duda como un fracaso, se paraliza, pero si la reconoce como parte natural del proceso, la usa como oportunidad para revisar su estrategia. El reconocimiento de los opuestos permite avanzar sin caer en el pesimismo ni en la idealización. La vida busca equilibrio. Cuando una persona se inclina demasiado hacia un extremo, la realidad tiende a compensar. Si alguien vive bajo una exigencia constante, su cuerpo y mente eventualmente reclaman descanso. Si otra persona evita toda incomodidad, su desarrollo se estanca. Esto puede verse claramente en la salud. Un exceso de trabajo genera agotamiento, un exceso de inactividad produce desmotivación. Lo mismo ocurre en las emociones. Reprimir la tristeza genera tensión, pero dejarse dominar por ella produce inercia. El equilibrio no es permanecer estático, sino aprender a ajustar el movimiento cuando un extremo empieza a dominar. Vivir con equilibrio significa reconocer cuándo se necesita avanzar y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo esforzarse y cuándo descansar. Esa capacidad de ajuste es lo que define la madurez emocional. La dualidad no es solo un concepto filosófico, es una realidad que enfrentamos cada día. Veamos algunos ejemplos claros. En las relaciones personales, amar implica aceptar que habrá momentos de cercanía y momentos de distancia. Pretender que una relación siempre sea perfecta genera decepción. En el trabajo, el éxito incluye errores, ajustes y fracasos parciales. Cada logro importante pasa por periodos de dificultad. En el desarrollo personal, la confianza no elimina el miedo, lo integra. Una persona valiente no es la que no tiene miedo, sino la que actúa a pesar de él. En la salud emocional, la calma no significa ausencia de emociones fuertes, sino capacidad para gestionarlas sin perder claridad. Cuando aprendemos a reconocer esta dinámica, dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a trabajar con ella. Aceptar los opuestos no significa conformarse con lo negativo, sino entender que todo tiene una función. La incomodidad impulsa el cambio. El error enseña, la pérdida revela lo que valoramos. Una persona madura no busca eliminar los aspectos difíciles de la vida, sino aprender de ellos. Si está triste, se pregunta qué necesita sanar. Si siente enojo, analiza qué límites fueron cruzados. Si se frustra, reflexiona sobre qué expectativas estaban fuera de lugar. Este tipo de autoobservación evita el autoengaño. No hay crecimiento sin enfrentarse a los dos lados de la experiencia. Quien solo busca placer o aprobación termina dependiendo de factores externos. En cambio, quien comprende la dualidad encuentra estabilidad interna, incluso en momentos difíciles. Uno de los mayores descubrimientos del autoconocimiento es que podemos movernos de un extremo a otro. No estamos condenados a permanecer en un estado emocional determinado. Por ejemplo, si una persona siente miedo, puede transformarlo en prudencia. Si siente enojo, puede transformarlo en claridad para establecer límites. Si siente tristeza, puede transformarla en reflexión y aprendizaje. No se trata de negar la emoción, sino de usar su energía de manera constructiva.
Este cambio requiere práctica. Primero hay que reconocer el estado en el que uno se encuentra, sin juzgarlo. Luego, elegir conscientemente un punto intermedio. Con el tiempo, la mente aprende a regularse sin esfuerzo. Es como ajustar el volumen de una radio hasta encontrar el nivel adecuado, ni tan alto que distorsione, ni tan bajo que se pierda el mensaje. Existen prácticas sencillas para aprender a equilibrar los opuestos. Observar las reacciones. Cuando algo te moleste, identifica qué extremo estás viviendo. Pregúntate si estás exagerando en tu interpretación. Buscar el punto medio. Ante una decisión, considera los dos lados. Por ejemplo, entre actuar impulsivamente y no hacer nada, busca un término medio. Actuar con análisis. Aceptar la incomodidad temporal, no huyas del malestar. Toléralo el tiempo suficiente para entender su causa. Evitar los juicios absolutos. Cambia frases como siempre me sale mal por esta vez, no resultó, pero puedo intentarlo de otra forma. Practicar la autoevaluación diaria. Antes de dormir, repasa tu día y observa si actuaste desde un extremo. No se trata de criticarte, sino de aprender a ajustar. Con la repetición, estos ejercicios fortalecen la mente y permiten mantener estabilidad emocional, incluso en circunstancias cambiantes. Una de las formas más efectivas de manejar los opuestos es aprender a mantener la neutralidad. No significa indiferencia, sino equilibrio. La neutralidad consciente permite observar una situación sin reaccionar de inmediato, lo que da espacio para responder con inteligencia. Por ejemplo, si alguien te critica, puedes sentir la reacción inicial de defensa. Pero si respiras y observas, puedes responder con serenidad o decidir no engancharte. Esa pausa es un acto de poder. Implica que no dejas que las emociones te controlen. La neutralidad también se aplica en la toma de decisiones. Antes de elegir, conviene observar sin apresurarse, reconocer los pros y los contras y actuar desde la calma. Esa práctica mejora la calidad de las decisiones y reduce los errores impulsivos. Los opuestos son maestros. Sin dificultad, no hay crecimiento. Sin el contraste entre lo que queremos y lo que no queremos, no podríamos definir nuestras metas. Por ejemplo, quien ha pasado por una etapa de desorganización valora más el orden. Quien ha conocido la soledad aprecia la compañía. El contraste da sentido a la experiencia. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de entender que incluso las situaciones dolorosas aportan comprensión. Cuando miramos atrás y reconocemos cómo los desafíos nos ayudaron a madurar, comprendemos que los opuestos trabajan a nuestro favor. Todo tiene un propósito cuando se lo observa con conciencia. El equilibrio no es un destino, es una práctica constante. Cada día enfrentamos situaciones que nos empujan hacia un extremo: estrés, opiniones, emociones, imprevistos. El reto no es evitar esos movimientos, sino volver al centro cada vez que nos desviamos. Podemos hacerlo con acciones simples: detenernos unos segundos antes de responder, respirar cuando sentimos tensión, reflexionar antes de juzgar, reconocer cuando una emoción nos domina. Cada pequeño acto de conciencia refuerza el equilibrio interior. Con el tiempo, esa práctica se vuelve natural. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no nos arrastran. Aprendemos a usarlas como señales, en lugar de verlas como enemigos. Descubrimos que podemos mantenernos firmes incluso en medio del cambio. Comprender la dualidad nos libera del extremo y del conflicto. La vida no se divide entre bueno y malo, es un proceso continuo de aprendizaje. Quien entiende esto, deja de luchar contra lo que siente y empieza a trabajar con ello. Cada emoción, cada experiencia y cada desafío son parte del equilibrio general. El frío nos enseña el valor del calor. El fracaso nos enseña el valor de la perseverancia. El dolor nos recuerda la importancia del cuidado. El verdadero crecimiento consiste en vivir con los dos lados de la existencia sin perder el centro. No hay luz sin sombra, ni avance sin pausa. Aceptar esta verdad permite vivir con serenidad, porque entendemos que todo tiene su momento y su función. Cuando aprendemos a reconocer los opuestos y a mantener el equilibrio entre ellos, dejamos de ser víctimas del cambio y nos convertimos en observadores conscientes de la vida. Esa es la base del dominio interior y la esencia de toda evolución personal.
Capítulo 5. El ritmo del universo, entender los ciclos y fluir con la vida. Nada permanece igual para siempre. Todo lo que existe se mueve en ciclos. El día da paso a la noche, las estaciones cambian, los estados de ánimo suben y bajan, la economía crece y se contrae, las relaciones evolucionan o se transforman. Esta ley de movimiento constante es lo que podríamos llamar el ritmo natural del universo. Comprenderlo es esencial para vivir con serenidad, porque permite aceptar que la vida no es lineal ni estática, sino un proceso en continua transformación. Cuando una persona desconoce este principio, sufre innecesariamente. Cree que la felicidad debe ser permanente o que los momentos difíciles nunca terminarán. Pero cuando entiende que todo tiene su ciclo, aprende a vivir con más calma y confianza. Ni los buenos momentos duran para siempre, ni los malos son eternos. La clave está en aprender a fluir con el movimiento natural de las cosas. Si observamos atentamente la naturaleza, vemos que todo funciona bajo un patrón rítmico. Las mareas suben y bajan, los árboles pierden sus hojas y vuelven a florecer, los animales descansan y luego retoman su actividad. En la vida humana ocurre lo mismo. Tenemos momentos de expansión y momentos de recogimiento, etapas de crecimiento y otras de pausa. Por ejemplo, en una carrera profesional puede haber periodos de éxito, entusiasmo y productividad, seguidos de fases de cansancio o falta de motivación. Esto no significa que algo esté mal, significa que el ciclo está cambiando. Intentar mantener siempre el mismo nivel de energía es ir contra la naturaleza. Así como el cuerpo necesita descanso después del esfuerzo, la mente y las emociones también necesitan pausas para renovarse. Aceptar que la vida es cíclica nos ayuda a no dramatizar los altibajos. Entendemos que los periodos de calma preparan el terreno para los próximos avances y que las dificultades traen aprendizajes que fortalecen el carácter. Nada ocurre fuera de lugar, todo tiene su momento dentro del ciclo general. Uno de los errores más comunes es querer detener el movimiento natural de la vida. Cuando algo nos agrada, queremos que dure para siempre. Cuando algo nos incomoda, deseamos que termine de inmediato. Pero la realidad no responde a nuestros deseos, responde a sus propios ritmos. Resistirse a ellos solo genera tensión. Por ejemplo, cuando una persona intenta aferrarse a una relación que ya cumplió su ciclo, prolonga el sufrimiento. Lo mismo ocurre con un empleo, un proyecto o una etapa personal. Mantener lo que ya debería transformarse consume energía y genera frustración. Por el contrario, aceptar el cambio permite adaptarse con más inteligencia. Quien comprende que las etapas terminan porque deben dar paso a otras, enfrenta los cierres con madurez, deja espacio para lo nuevo en lugar de quedarse atrapado en lo que fue. Aceptar el ritmo natural no significa resignarse, significa cooperar con el movimiento de la vida. Quien coopera con los ciclos vive con menos ansiedad y más claridad. Cada persona tiene su propio ritmo interno. Hay etapas de expansión, cuando sentimos energía, creatividad y confianza, y otras de contracción, donde el cuerpo o la mente piden descanso. Aprender a reconocer estos ritmos personales es esencial para mantener el equilibrio. Por ejemplo, hay personas que funcionan mejor en la mañana, otras que son más productivas por la tarde. Algunos necesitan periodos de silencio para reflexionar, otros se nutren del contacto social. Respetar estos ritmos naturales es una forma de inteligencia emocional. Ignorarlos lleva al agotamiento. Una persona que se obliga a mantener un nivel de rendimiento constante sin escuchar sus necesidades termina desconectada de sí misma. El descanso, la reflexión y el cambio no son signos de debilidad, sino mecanismos naturales de renovación. Saber cuándo avanzar y cuándo detenerse es una forma de sabiduría práctica. Las emociones también siguen un patrón de flujo y reflujo. Nadie puede estar alegre todos los días, así como nadie se siente triste de manera permanente. Las emociones son respuestas naturales que cambian con el tiempo y las circunstancias. Por ejemplo, después de un logro importante, es normal experimentar entusiasmo, pero al pasar los días, esa intensidad baja. No significa que algo esté mal, significa que la emoción cumplió su función y dejó espacio para otra. Lo mismo ocurre con la tristeza.
Aparece, se expresa, enseña, y si no la alimentamos con pensamientos repetitivos, termina desapareciendo. Aprender a reconocer este ritmo emocional evita los extremos. Cuando sabemos que las emociones son temporales, dejamos de sobreinterpretarlas. No buscamos forzar la alegría, ni nos hundimos en la tristeza. Simplemente dejamos que cumplan su ciclo natural. Toda relación humana también tiene su movimiento natural. Al principio hay entusiasmo, luego aparece la estabilidad, y con el tiempo surgen desafíos. Algunas relaciones evolucionan y se fortalecen, otras terminan. Forzar una relación que ya perdió su equilibrio es como intentar detener la marea. Por ejemplo, una amistad puede pasar por periodos de cercanía y otros de distancia. Esto no necesariamente indica un problema. Puede ser parte del ciclo natural del vínculo. Si ambas personas respetan ese ritmo, la relación se renueva. Si una de las dos intenta imponer su tiempo o su necesidad, el lazo se desgasta. Aprender a observar el movimiento de las relaciones ayuda a mantenerlas sanas. Permite aceptar los cambios sin culpas ni reproches, entendiendo que las conexiones humanas también evolucionan de acuerdo con los ciclos de crecimiento personal de cada individuo. El ritmo no solo se manifiesta en los grandes procesos de la vida, también está presente en las actividades cotidianas. Cada acción necesita su momento de pausa. Trabajar requiere descanso, hablar requiere silencio, dar requiere recibir. Muchas personas se agotan porque viven en una actitud de acción constante. Creen que detenerse es perder el tiempo. Sin embargo, el descanso no es un lujo, es una parte del ciclo productivo. Un cuerpo sin reposo se debilita, y una mente sin pausas pierde claridad. Por eso, aprender a equilibrar acción y descanso es una de las claves para mantener la vitalidad. No se trata de trabajar menos, sino de hacerlo con ritmo, concentrarse cuando toca actuar y relajarse cuando toca pausar. Quien respeta ese movimiento obtiene más resultados y conserva su bienestar. Aceptar los ritmos naturales no significa vivir sin metas, sino saber ajustarse a los cambios de cada etapa. Algunas recomendaciones prácticas: observar los ciclos personales, reconocer cuándo hay energía para avanzar y cuándo conviene descansar. Evitar forzar los procesos. Si algo no avanza, puede que no sea el momento adecuado. Insistir más no siempre acelera el resultado. Aprender de los descensos. Cuando una etapa termina o algo falla, en lugar de frustrarse, analizar qué enseñanza trae esa situación. Celebrar los cierres. Cada final libera espacio para algo nuevo. Agradecer lo vivido ayuda a soltar sin dolor. Mantener una actitud flexible. Las personas rígidas sufren más los cambios. Quien se adapta, fluye con la vida. Estas prácticas permiten vivir con menos resistencia y más comprensión del proceso natural del crecimiento humano. Cada etapa que termina abre la puerta a una nueva. Esto es evidente en la naturaleza, pero también ocurre en la vida interior. Las crisis, por ejemplo, suelen ser momentos de reacomodo que preparan una nueva versión de nosotros mismos. Cuando alguien atraviesa una pérdida, una ruptura o un cambio laboral, puede sentirse desorientado. Sin embargo, si observa con atención, descubrirá que ese cierre impulsa un nuevo comienzo. La mente necesita tiempo para procesarlo, pero el movimiento sigue su curso. Comprender el ritmo universal nos enseña a confiar en que la vida se reorganiza sola cuando dejamos de resistirnos. La clave no está en controlar el ciclo, sino en aprovecharlo para crecer. Vivir consciente del ritmo natural ayuda a mantener estabilidad emocional. Quien entiende que todo cambia, no se deja llevar por la euforia del éxito ni por la desesperación del fracaso. Aprende a disfrutar los buenos momentos con gratitud y a enfrentar los difíciles con calma. Por ejemplo, si una persona experimenta un logro profesional, puede celebrarlo sin perder la humildad. Sabe que ese ciclo también pasará y que vendrán nuevos desafíos. Del mismo modo, si atraviesa una etapa de dificultad, no se derrumba. Confía en que también pasará. Esa neutralidad consciente es señal de madurez interior. La serenidad no viene de controlar el ritmo, sino de moverse al compás de la vida sin perder el equilibrio. La vida tiene su propio movimiento, y nosotros somos parte de ese movimiento.
Resistirlo solo genera desgaste. Comprenderlo, en cambio, nos devuelve la paz. Fluir con el ritmo del universo significa aceptar los comienzos y los finales, los ascensos y descensos, los momentos de luz y de oscuridad. Todo tiene una función dentro del proceso de crecimiento. Cuando aprendemos a respetar los ciclos naturales, dejamos de luchar contra la realidad. Nos volvemos más pacientes, más sabios y más capaces de actuar en el momento adecuado. Entendemos que no todo se resuelve con fuerza o control, sino con comprensión y sincronía. Vivir en armonía con el ritmo del universo no significa que los problemas desaparezcan, sino que dejamos de verlos como enemigos. Los vemos como parte de un proceso más amplio. Cada etapa tiene un propósito, y cuando cooperamos con él, la vida se vuelve más ligera y significativa. Quien aprende a fluir con los ciclos, aprende también a confiar, y esa confianza es uno de los mayores signos de libertad interior. Capítulo 6. Causa y consecuencia. El poder de vivir con responsabilidad consciente. En la vida nada ocurre por azar. Cada resultado tiene una causa que lo origina. Lo que llamamos suerte, destino o coincidencia, en realidad, es la manifestación de leyes naturales que actúan de forma constante. Comprender esto es asumir una verdad fundamental. Somos responsables de gran parte de lo que experimentamos, porque nuestras decisiones, pensamientos y acciones generan efectos concretos. Cuando una persona entiende esta relación entre causa y consecuencia, deja de sentirse víctima de las circunstancias y empieza a actuar de manera consciente. Ya no pregunta, ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué estoy generando o permitiendo para que esto ocurra? Este cambio de perspectiva transforma por completo la manera de vivir. Todo lo que existe tiene un origen. Una planta nace de una semilla, una construcción empieza con un plano, un conflicto surge de una palabra o un gesto previo. En el mundo físico y en el mundo emocional se cumple la misma ley: toda causa produce un efecto, y todo efecto tiene una causa detrás. Por ejemplo, si una persona discute constantemente con los demás, el efecto visible es el conflicto, pero la causa puede ser su manera de comunicarse o su falta de escucha. Si alguien vive con ansiedad permanente, el efecto es el malestar, pero la causa puede estar en los pensamientos que alimenta día tras día. Identificar la causa es el primer paso para transformar cualquier situación. Sin esta comprensión, una persona solo intenta apagar consecuencias sin resolver el origen. Es como limpiar el agua sin revisar la fuente que la ensucia. Los pensamientos son causas invisibles que producen efectos visibles. Cada idea que se repite en la mente influye en las emociones, en la conducta y en los resultados. Por ejemplo, si alguien repite mentalmente, "no puedo", es probable que actúe con inseguridad, pierda oportunidades y confirme su creencia con los resultados. Si en cambio se repite, "voy a intentarlo y aprender", su actitud cambia, y con ella cambian las posibilidades. Esto demuestra que la mente no es un espacio neutro, es un sistema generador de causas. Lo que pensamos con frecuencia se convierte en dirección de vida. Por eso, cuidar el pensamiento no es un simple ejercicio intelectual, sino un acto de responsabilidad práctica. Una persona inconsciente reacciona automáticamente a los estímulos externos. Si alguien la ofende, responde con ira. Si algo falla, se frustra. Si no obtiene lo que quiere, se queja. En cada caso, su comportamiento está determinado por causas externas. Una persona consciente, en cambio, reconoce el estímulo, pero elige su respuesta. No deja que la situación la controle. Esa capacidad de elección es lo que define la verdadera libertad interior. Por ejemplo, ante una crítica, una reacción automática puede ser el enojo, pero una respuesta consciente puede ser escuchar, reflexionar y decidir si la crítica tiene fundamento o no. En ambos casos, el hecho es el mismo, lo que cambia es la causa interior. Comprender esto transforma las relaciones y la vida cotidiana. Cada vez que elegimos actuar con conciencia en lugar de reaccionar por impulso, creamos causas más constructivas y reducimos los efectos negativos. Aceptar la ley de causa y consecuencia no significa culparse por todo lo que ocurre,
sino reconocer la parte de responsabilidad que tenemos en lo que experimentamos. Cuando una persona asume que sus decisiones influyen en su realidad, deja de culpar al entorno, al pasado o a los demás. Empieza a preguntarse qué puede hacer diferente. Esa pregunta abre la puerta al crecimiento. Por ejemplo, si alguien nota que repite relaciones dañinas, puede analizar qué tipo de pensamientos o actitudes atraen ese patrón. Tal vez no pone límites o busca aprobación en lugar de compatibilidad. Cuando lo comprende, tiene la posibilidad de actuar distinto. La responsabilidad no es una carga, es una oportunidad. Significa que tenemos poder sobre nuestra vida. Quien comprende esto, deja de esperar cambios externos y empieza a crearlos desde adentro. Creemos que solo las grandes decisiones marcan la diferencia, pero la realidad muestra que las causas pequeñas, repetidas con constancia, tienen un impacto enorme. Un ejemplo simple: los hábitos diarios. Comer de forma desordenada, dormir poco o mantener pensamientos negativos no producen un cambio inmediato, pero con el tiempo generan consecuencias notorias. Lo mismo ocurre con los hábitos positivos: estudiar un poco cada día, cuidar la salud, agradecer o mantener una actitud de aprendizaje crean resultados acumulativos que mejoran la vida. Comprender esto enseña a valorar las pequeñas acciones. Cada palabra amable, cada gesto de respeto o cada decisión responsable son causas que, sumadas, construyen un destino más equilibrado. Las relaciones no son producto del azar. Se sostienen o se rompen según las causas que se alimenten en ellas. La confianza, por ejemplo, es el resultado de actos coherentes. La desconfianza, el efecto de acciones incoherentes o de falta de comunicación. Si una persona quiere mejorar su relación con alguien, debe preguntarse qué tipo de causa está generando. Escucha con atención, respeta el punto de vista del otro, expresa sus emociones con claridad. Las respuestas a esas preguntas revelan el tipo de efecto que está construyendo. De igual modo, cuando hay un conflicto, es más útil analizar la causa que buscar culpables. Muchas veces el problema no está en lo que se dijo, sino en cómo se dijo. La empatía y la comunicación honesta son causas que generan armonía, mientras que la indiferencia y la agresión producen distancia. ¿Cómo romper ciclos negativos? A veces, los efectos se repiten una y otra vez: relaciones fallidas, dificultades económicas, frustración o desánimo. Estos patrones no son castigos, son señales de que seguimos generando las mismas causas. Para romper un ciclo negativo, se necesitan 3 pasos claros: observar el patrón, reconocer qué situaciones se repiten, identificar la causa interna, descubrir qué pensamiento, emoción o conducta las provoca, cambiar la acción, actuar de forma diferente para generar un nuevo resultado. Por ejemplo, si una persona se siente constantemente rechazada, puede analizar si está buscando aprobación o si evita expresar su autenticidad por miedo. Cuando se atreve a ser sincera, cambia la causa, y los efectos cambian también. El cambio duradero no proviene del deseo, sino de la transformación consciente de las causas que lo originan. El éxito en cualquier área, trabajo, estudios, relaciones o salud, no depende solo de la suerte, depende de las causas que se siembran. La disciplina, la constancia y la actitud son causas que inevitablemente generan progreso. Un estudiante que organiza su tiempo y estudia cada día crea las causas del aprendizaje. Un profesional que cumple sus compromisos crea las causas de la confianza. Una persona que cuida su cuerpo crea las causas del bienestar. La ley es simple: cada resultado está conectado con una acción anterior. Esperar resultados diferentes sin cambiar las causas es como querer cosechar un fruto distinto plantando la misma semilla. Crear causas conscientes significa actuar con claridad sobre lo que queremos generar. No basta con desear, hay que decidir y sostener acciones coherentes con ese deseo. Por ejemplo, si una persona quiere mejorar su economía, debe analizar qué causas puede sembrar: educación financiera, disciplina en el gasto, búsqueda de oportunidades, colaboración con otros. Si desea mejorar su bienestar emocional, debe cultivar hábitos mentales saludables, gratitud, comunicación sincera, descanso y autocuidado.
Cada acción dirigida con intención consciente se convierte en una causa positiva que tarde o temprano produce su efecto. La paciencia es parte del proceso. Así como una semilla necesita tiempo para germinar, las causas necesitan tiempo para dar fruto. Aceptar los efectos de nuestras decisiones es un signo de madurez. No todo saldrá como esperamos, y eso también forma parte de la ley de causa y consecuencia. A veces actuamos con buenas intenciones, pero los resultados no son los que imaginábamos. En lugar de frustrarnos, podemos aprender del proceso. Cada efecto, sea agradable o no, muestra información sobre la causa que lo generó. Si observamos con atención, descubrimos cómo mejorar. Por ejemplo, si un proyecto no funciona, es útil revisar qué decisiones se tomaron, qué se ignoró o qué factores no se previeron. Esa revisión convierte el error en aprendizaje. La persona inmadura se queja. La persona consciente analiza, ajusta y vuelve a intentarlo con más claridad. La ley de causa y consecuencia actúa en todos los niveles, físico, mental y emocional. Nadie está fuera de ella. Lo que pensamos y hacemos produce resultados, aunque no los veamos de inmediato. Por eso es importante actuar con coherencia incluso cuando nadie observa. Las causas internas, intenciones, pensamientos, emociones, son tan poderosas como las externas. Si una persona cultiva resentimiento o envidia, esa energía se refleja en su bienestar. Si cultiva comprensión y generosidad, atrae circunstancias más armónicas. No se trata de moralidad, sino de equilibrio natural. Cada acción, buena o mala, genera una reacción correspondiente. Comprenderlo nos lleva a actuar con más responsabilidad, porque sabemos que todo regresa de alguna manera. Vivir de forma consciente significa elegir ser causa y no simple efecto. Significa tomar las riendas de la propia mente, de las decisiones y de las actitudes. No podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Esa respuesta se convierte en una nueva causa, y con ella definimos el rumbo de nuestra vida. Cada pensamiento, palabra y acción cuenta. Si sembramos claridad, recibiremos comprensión. Si sembramos esfuerzo, recibiremos resultados. Si sembramos respeto, recibiremos cooperación. Cuando una persona comprende esto, deja de esperar que la vida cambie sola. Sabe que el cambio empieza en ella, no porque todo dependa únicamente de su voluntad, sino porque su voluntad es la puerta a nuevas causas. La ley de causa y consecuencia no castiga ni premia, solo refleja lo que generamos, y esa es una de las verdades más liberadoras que podemos aprender. Nos recuerda que cada día tenemos la oportunidad de elegir mejor, actuar con más conciencia y construir causas que nos acerquen a una vida más equilibrada y plena. Capítulo 7. El poder creador de la vida, la energía que genera realidad. Todo lo que existe es resultado de una fuerza creadora que actúa de manera constante. Esa fuerza no está limitada a la naturaleza o al universo, también se expresa en cada persona. Cada pensamiento, emoción, palabra o acción es una forma de creación. Comprender esto es reconocer que la vida no solo ocurre, sino que se genera a través de lo que cada ser humano produce en su interior. Todos somos creadores, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Creamos cuando decidimos, cuando imaginamos, cuando influimos en otros, cuando formamos vínculos y cuando damos forma a nuestro entorno. El problema es que muchas veces creamos sin intención, repitiendo hábitos, temores o ideas heredadas. Aprender a usar el poder creador de forma consciente transforma la vida en una experiencia dirigida y no en una secuencia de reacciones. La creación no se limita a los grandes inventos o a las obras de arte. Está presente en cada aspecto cotidiano. Cuando una persona cocina, planifica su día o resuelve un problema, está utilizando su capacidad creadora. En realidad, crear es ordenar energía, convertir una idea en acción, un pensamiento en experiencia o un deseo en realidad. Por ejemplo, alguien que desea mejorar su salud, comienza imaginando el cambio. Luego establece un plan, modifica hábitos y actúa. Ese proceso mental y físico es una cadena de creación. La causa fue la intención, y el resultado es una nueva forma de vida. La energía creadora no distingue entre grande o pequeño, importante o trivial.
se manifiesta en todo lo que hacemos. Por eso, cada pensamiento consciente o inconsciente se convierte en una semilla que puede dar fruto más adelante. Ser conscientes de esto nos permite elegir qué tipo de energía sembramos. Todo proceso creativo comienza en la mente. Antes de existir algo en el mundo material, primero fue una idea. Esa idea, sostenida por la atención y la emoción, se convierte en una fuerza que impulsa acciones concretas. Por ejemplo, cuando alguien imagina una empresa, un proyecto o una meta personal, su mente empieza a organizar recursos, tiempo y motivación. Esa imagen mental se convierte en un plano que orienta su comportamiento diario. Sin embargo, la mente no solo crea cuando deseamos algo positivo, también lo hace cuando mantenemos pensamientos limitantes o negativos. Quien constantemente repite esto nunca va a cambiar. Está generando causas que refuerzan esa misma realidad. Por eso, aprender a dirigir la mente es una forma práctica de recuperar el poder creador. Lo que pensamos con frecuencia tiende a manifestarse, no por un efecto mágico, sino porque influye en nuestras decisiones, en la forma en que percibimos las oportunidades y en el modo en que actuamos ante los desafíos. Las emociones son el combustible de la creación. Un pensamiento sin emoción es solo una idea pasajera. Un pensamiento cargado de emoción se convierte en impulso. Por ejemplo, una persona que siente entusiasmo por un proyecto dedica tiempo, esfuerzo y constancia. Esa energía emocional sostiene el proceso incluso cuando surgen obstáculos. En cambio, alguien que intenta crear desde la obligación o el miedo se agota y abandona fácilmente. Esto demuestra que las emociones son una fuerza práctica. Si aprendemos a reconocerlas y a canalizarlas, podemos utilizarlas de manera constructiva. El objetivo no es eliminar las emociones difíciles, sino transformarlas. La frustración puede convertirse en aprendizaje, el enojo en claridad y la tristeza en reflexión. En todos los casos, la energía sigue presente, solo cambia la dirección que le damos. Dentro de cada persona existen dos aspectos complementarios, uno racional y otro intuitivo, uno activo y otro receptivo. Cuando ambos están equilibrados, la capacidad creadora se multiplica. Por ejemplo, el aspecto racional ayuda a planificar, analizar y ejecutar. El aspecto intuitivo permite imaginar, sentir y percibir posibilidades que la lógica a veces no alcanza. Si una persona solo usa la razón, se vuelve rígida. Si solo usa la intuición, se dispersa. La unión de ambos produce resultados concretos y coherentes. Un ejemplo simple: al diseñar un nuevo proyecto, se necesita la imaginación para visualizarlo y la organización para llevarlo a cabo. Ambas fuerzas son necesarias y complementarias. Aprender a integrarlas es una de las claves para desarrollar el poder creador de manera efectiva. Crear implica responsabilidad. Todo lo que generamos consciente o inconscientemente produce consecuencias. Una palabra puede motivar o lastimar. Una acción puede construir o destruir. Por eso, el poder creador no debe usarse sin conciencia. Cuando una persona actúa desde la ira, crea conflicto. Cuando actúa desde la comprensión, crea armonía. Cada pensamiento y cada emoción son materiales de construcción que dan forma a la realidad personal y colectiva. Comprender esto ayuda a ser más cuidadosos con la energía que transmitimos. Si cultivamos pensamientos equilibrados y emociones constructivas, el entorno responde de la misma manera. No porque sea una cuestión mágica, sino porque la actitud influye directamente en las acciones y en las relaciones. La responsabilidad no limita el poder creador, lo perfecciona. Nos enseña a usarlo con madurez y dirección. Este principio puede observarse claramente en distintas áreas de la vida. En el trabajo, una persona que asume su rol con compromiso y propone soluciones genera un ambiente productivo. Otra que se queja constantemente produce desmotivación. En la familia, un adulto que escucha y da ejemplo forma vínculos sanos. Uno que actúa con desinterés o crítica constante crea distancia emocional. En la salud, quien cuida su cuerpo y su mente con disciplina está creando bienestar. Quien descuida su alimentación y su descanso está generando consecuencias opuestas. En la economía, quien se enfoca en aportar valor y aprender nuevas habilidades amplía sus oportunidades.
Quien se centra en la queja o el miedo al cambio limita sus posibilidades. En todos los casos, la creación no depende de circunstancias externas, sino de la calidad de las causas internas que cada uno genera. Desarrollar esta capacidad no requiere técnicas complejas, sino práctica constante. Aquí algunos pasos claros. Definir con claridad lo que se quiere crear. Una mente confusa genera resultados confusos. Escribir o visualizar lo que se desea ayuda a enfocarse. Conectar la emoción adecuada. Si el objetivo no genera motivación, es probable que no se sostenga. Debe existir una emoción auténtica detrás. Actuar con coherencia. Las acciones diarias deben reflejar la dirección del propósito. Sin acción, la idea se queda en deseo. Evaluar los resultados. Observar lo que se produce permite ajustar el proceso y mejorar la causa. Mantener constancia. Ninguna creación se consolida de inmediato. La perseverancia convierte la intención en realidad. Estos pasos convierten la energía creadora en un proceso ordenado, donde cada pensamiento y acción están alineados con una meta consciente. La intención es la dirección que le damos a nuestra energía. No basta con actuar, es necesario saber por qué lo hacemos. La misma acción puede tener efectos distintos según la intención que la acompañe. Por ejemplo, una persona puede ayudar a otra por genuino deseo de contribuir o para recibir reconocimiento. Exteriormente parece el mismo acto, pero las causas internas son diferentes y los efectos también lo serán. La intención pura genera equilibrio. La intención egoísta genera tensión o insatisfacción. Por eso, antes de actuar, conviene detenerse un momento y preguntarse, ¿desde qué intención estoy haciendo esto? Esa reflexión ajusta la energía y mejora los resultados. La intención consciente convierte los actos cotidianos en actos constructivos. A veces, la capacidad creadora se ve bloqueada por el miedo, la duda o el exceso de autocrítica. La mente se llena de pensamientos como no puedo, ya es tarde o no soy capaz. Esos pensamientos son causas que frenan el movimiento natural de la energía. Para liberar el poder creador, es necesario cambiar el enfoque. En lugar de exigir perfección, hay que permitirse avanzar paso a paso. En lugar de compararse con otros, hay que reconocer los propios progresos. En lugar de enfocarse en los errores, hay que observar lo aprendido. La creatividad no surge de la presión, sino de la claridad. Cuando la mente se relaja y se enfoca en mejorar, la energía fluye de manera natural. No se trata de inspiración repentina, sino de práctica consciente. El poder creador debe sostenerse en equilibrio. Actuar sin medida puede generar desgaste, y no actuar puede producir estancamiento. El equilibrio está en saber cuándo avanzar y cuándo descansar, cuándo insistir y cuándo ajustar. Por ejemplo, un emprendedor que trabaja sin descanso puede agotar su energía y perder la claridad. Otro que pospone constantemente nunca concreta sus ideas. Ambos extremos generan desequilibrio. La creación consciente implica ritmo, planificar, actuar, revisar y renovar. Cuando una persona respeta este proceso, su energía se mantiene estable y su capacidad de generar resultados mejora con el tiempo. Cada acto creativo influye en el entorno. Una persona que vive con propósito inspira a otros a hacerlo. Una persona que transmite calma mejora el ambiente a su alrededor. De manera natural, todos participamos en la creación colectiva de la realidad. Por ejemplo, en un grupo de trabajo, si uno de los miembros mantiene una actitud positiva, su energía contagia. En la familia, si un miembro decide comunicarse con respeto, el resto empieza a adaptarse a ese tono. El cambio individual produce un efecto en cadena. Ser consciente de este poder genera responsabilidad, pero también esperanza. Cada persona desde su lugar puede contribuir a un entorno más equilibrado y constructivo. El poder creador no pertenece a unos pocos, es parte esencial de la vida. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción son expresiones de esa energía. Usarlo con conciencia significa actuar sabiendo que todo lo que hacemos deja una huella. Significa dirigir la mente hacia lo que construye, no hacia lo que destruye. Significa ser responsables de la energía que emitimos y del impacto que generamos. La creación consciente comienza en lo pequeño, en cómo hablamos, cómo tratamos a los demás
y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si sembramos respeto, generamos respeto. Si sembramos claridad, generamos orden. Si sembramos amor por lo que hacemos, generamos bienestar duradero. Vivir de manera creadora es vivir con propósito. Es reconocer que la vida no es algo que nos sucede, sino algo que también producimos. Cuando comprendemos esto, dejamos de esperar y empezamos a generar. Dejamos de depender de las circunstancias y empezamos a colaborar con ellas. Y entonces la vida se convierte en una experiencia activa, consciente y profundamente significativa. Capítulo 8. La unidad en todo. Comprender la conexión que sostiene la vida. El ser humano tiende a verse separado de los demás, de la naturaleza e incluso de sí mismo. Esta percepción fragmentada es la raíz de muchos conflictos, tanto personales como colectivos. Sin embargo, si observamos con atención, todo lo que existe está conectado. Ningún hecho, pensamiento o acción ocurre de manera aislada. La vida es un sistema interdependiente, donde cada parte influye en el todo. Comprender esta unidad no es un ejercicio teórico, es una forma de vida. Cuando una persona toma conciencia de que sus decisiones afectan a otros y al entorno, comienza a actuar con mayor responsabilidad, respeto y equilibrio. La unidad no se trata de que todos sean iguales, sino de entender que todos formamos parte del mismo proceso vital. Cada acción, por pequeña que parezca, tiene un efecto más amplio del que imaginamos. Una palabra amable puede cambiar el ánimo de alguien, y ese cambio puede influir en su forma de tratar a otros. Del mismo modo, una actitud negativa puede extenderse en cadena y generar consecuencias que ni siquiera alcanzamos a ver. En la naturaleza, esto es evidente. Si se altera el equilibrio de un ecosistema, toda la cadena se ve afectada. En la vida humana ocurre lo mismo. Nuestras relaciones, pensamientos y hábitos forman una red interdependiente. Lo que pensamos influye en cómo actuamos, lo que hacemos afecta a los demás y la respuesta de los demás influye nuevamente en nosotros. Reconocer esta conexión nos permite dejar de actuar desde el egoísmo y empezar a actuar desde la comprensión. Si entendemos que el bienestar individual y el bienestar colectivo están relacionados, nuestras decisiones se vuelven más conscientes y equilibradas. Muchos de los problemas humanos nacen de la creencia de que estamos separados. Pensamos que nuestra vida no tiene relación con la de los demás, que nuestras acciones no influyen más allá de nuestro entorno inmediato. Sin embargo, esa percepción es incompleta. Por ejemplo, alguien que desperdicia recursos naturales puede creer que su acción no tiene consecuencias, pero si millones hacen lo mismo, el resultado es visible en el clima, en la escasez y en el deterioro ambiental. De igual forma, cuando una persona siembra agresión o indiferencia, contribuye a un ambiente social más tenso. La sensación de separación nos lleva a competir en lugar de cooperar. Creemos que para ganar, otros deben perder. Pero en una sociedad interconectada, la pérdida de uno afecta a todos. Cuando un grupo sufre, el equilibrio general se debilita. Por eso, la verdadera madurez no consiste en buscar ventaja, sino en buscar armonía. Reconocer que todo está conectado no significa eliminar las diferencias. La diversidad es necesaria. Cada persona tiene una función, un talento y una manera de contribuir. Lo importante es que esas diferencias trabajen juntas, no en oposición. En un equipo, por ejemplo, no todos deben pensar igual. Uno puede tener una visión estratégica, otro puede ser creativo y otro puede tener habilidades prácticas. Si cada uno usa su capacidad en favor del conjunto, el resultado es mejor para todos. Lo mismo ocurre en la sociedad. La diversidad bien dirigida enriquece, no divide. Comprender esto ayuda a aceptar a los demás tal como son. No todos deben actuar o pensar de la misma manera, pero todos pueden coexistir y aportar desde su lugar. Esa es la verdadera unidad, cooperación sin pérdida de individualidad. Vivir con conciencia de unidad significa sentir que formamos parte de algo más grande. No es una idea abstracta, es una experiencia que se refleja en las acciones diarias. Por ejemplo, cuidar el entorno donde vivimos no es solo una cuestión ambiental, es un acto de respeto hacia la vida que nos sostiene.
Escuchar con atención a otra persona no es solo cortesía, es reconocer su valor. Cumplir una promesa no es solo una obligación, es contribuir a la confianza colectiva. Cada gesto de respeto y empatía fortalece el tejido de la unidad. Cada acto de egoísmo o indiferencia lo debilita. Cuando entendemos esto, nuestras acciones cambian. Empezamos a actuar con más coherencia, porque sabemos que cada decisión forma parte del conjunto. La unidad no significa anular la individualidad. Significa encontrar el equilibrio entre el cuidado propio y el cuidado del entorno. Por ejemplo, si una persona se entrega totalmente a los demás sin cuidar de sí misma, tarde o temprano se agota. Si solo piensa en sí misma, genera distancia y desconfianza. La armonía surge cuando ambos aspectos se equilibran, cuando cuidamos de nosotros para poder cuidar mejor de otros. Una forma práctica de aplicar esto es preguntarse antes de actuar: ¿esto que hago contribuye al bienestar común? ¿Estoy actuando desde el equilibrio o desde la reacción? ¿Cómo puedo beneficiar a los demás sin perder mi estabilidad? Estas preguntas simples fortalecen la conciencia de unidad, porque conectan la acción individual con su impacto en el todo. La conexión no solo existe entre las personas, también dentro de cada ser humano. A menudo pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos de manera diferente. Esa desconexión interna genera conflicto. Por ejemplo, si alguien dice que quiere paz pero alimenta pensamientos de enojo, está creando una contradicción. Si desea mejorar su vida pero se repite frases negativas, bloquea su avance. La coherencia entre pensar, sentir y actuar es la base de la unidad interior. Una persona unificada internamente transmite estabilidad. No necesita imponerse ni demostrar. Su energía es clara y su comunicación efectiva. Esa coherencia se percibe y genera confianza. La unidad externa empieza siempre por la unidad interior. La sociedad refleja el grado de conexión de sus individuos. Cuando las personas viven centradas solo en sus intereses, surgen divisiones. Pero cuando cada individuo asume responsabilidad por su entorno, se fortalece el equilibrio colectivo. Un ejemplo claro son las comunidades que cooperan en lugar de competir. Allí donde la colaboración reemplaza la desconfianza, la convivencia mejora. Esto se observa en pequeños gestos: compartir conocimiento, apoyar a un vecino, respetar normas comunes. La unidad social no se logra con discursos, sino con acciones concretas. Si cada persona se enfoca en mejorar su propio entorno, el efecto se multiplica. Los cambios más grandes comienzan con actitudes simples pero consistentes. El ser humano no está por encima de la naturaleza, es parte de ella. Todo lo que usamos, comemos o respiramos proviene de su equilibrio. Olvidar esto nos lleva a vivir desconectados. Cuando comprendemos que dependemos del aire, del agua y de la tierra, actuamos con más respeto. Evitar el desperdicio, reducir el consumo innecesario y cuidar los recursos no es solo una cuestión ecológica, es un acto de conciencia. Cada vez que protegemos el entorno, estamos protegiendo nuestra propia vida. Esta comprensión genera un sentido de gratitud y responsabilidad. La unidad con la naturaleza nos recuerda que la vida no pertenece a nadie, sino que todos pertenecemos a ella. Muchos de los estados de ansiedad y soledad provienen de la sensación de separación. Sentirnos aislados nos hace perder sentido y propósito. En cambio, cuando reconocemos que somos parte de una red más amplia, nuestra percepción cambia. Por ejemplo, ayudar a alguien, enseñar algo o contribuir con una causa común genera bienestar porque refuerza el sentido de conexión. El ser humano está diseñado para cooperar, no para aislarse. Vivir en unidad no significa depender de los demás, sino comprender que el bienestar personal y el bienestar colectivo se retroalimentan. Cuando una persona se siente útil y conectada, su estado emocional mejora de manera natural. ¿Cómo desarrollar conciencia de unidad? Este principio puede aplicarse de forma práctica en la vida diaria con pasos simples. Observar las propias reacciones. Antes de responder o actuar, preguntarse si lo que se va a hacer aporta o divide. Practicar la empatía. Escuchar sin juzgar y tratar de comprender el punto de vista ajeno. Contribuir en lo posible. No se trata de grandes gestos,
sino de pequeñas acciones cotidianas: ayudar, compartir, respetar, cuidar el entorno, recordar que los recursos son comunes y que su uso responsable beneficia a todos, buscar coherencia interna, alinear pensamiento, emoción y acción para vivir en integridad. Estos ejercicios fortalecen el sentido de conexión y generan armonía tanto interna como externa. Comprender la unidad no significa renunciar a las diferencias, sino ver más allá de ellas. Significa entender que todos los seres humanos, sin importar cultura o creencias, comparten necesidades fundamentales: seguridad, afecto, comprensión y propósito. Cuando se ve desde esa perspectiva, desaparece la necesidad de competir por reconocimiento o poder. La atención se dirige a colaborar, a crecer y a mejorar juntos. Esa comprensión no se impone, se desarrolla con la práctica diaria de respeto, escucha y responsabilidad. La verdadera sabiduría no está en acumular conocimiento, sino en aplicarlo para mejorar la vida propia y la de los demás. La unidad no es una idea abstracta, es una forma concreta de vivir. Se expresa en la forma en que tratamos a los demás, en cómo cuidamos el entorno y en cómo manejamos nuestros pensamientos. Cuando una persona comprende que su bienestar está ligado al bienestar de todo lo que la rodea, su manera de actuar cambia. Se vuelve más paciente, más respetuosa y más consciente de su influencia. Vivir en unidad no significa estar de acuerdo en todo, sino reconocer que todos formamos parte del mismo proceso. La vida es una red en la que cada pensamiento, palabra y acción cuentan. Si elegimos actuar con claridad, respeto y equilibrio, contribuimos a que esa red sea más fuerte y más armónica. La verdadera evolución del ser humano no consiste en acumular poder o conocimiento, sino en comprender la conexión que lo une con todo lo que existe. Esa comprensión genera serenidad, propósito y sentido, y quien vive desde esa conciencia deja de sentirse separado y comienza a vivir realmente en paz. Este audiolibro es una obra original de Audioteca del Conocimiento. Todos los derechos reservados.